Good morning. Buenos días a todos. And thanks for joining us again. Gracias por estar con nosotros en esta mañana otra vez. Today we're going to talk about a couple of things that are very important to me. Hoy vamos a hablar de varias cosas que son muy importantes para mí. We're going to talk about some promises of God Vamos a hablar de unas promesas de Dios and some of the things that God has required of us. y algunas de las cosas que Dios requiere de nosotros. So before we begin, let's pray Entonces, antes de comenzar, ¿por qué no and ask the oramos? Lord to take over and do His work here. Pidamos a Dios que haga su obra aquí con So Lord, nosotros. we thank you for this day, Señor, le damos gracias por este and tiempo we pray aquí that the words that are spoken today y le pedimos, Señor, que las palabras que se hablen en este día would come from you, que Lord. sean de usted, Señor. Thank you for your word. Gracias por su Thank you palabra, for your promises. gracias por su promesa. Thank you for those that are tuning in and Y listening. gracias, Señor, por aquellos que están ahorita sintonizándonos. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, we're going to start in John chapter 10. Hoy vamos a empezar en el libro de Juan, capítulo Gospel of 10, John en el Evangelio de Juan, chapter 10. capítulo 10. Chapter 10, verse 10. Capítulo 10, versículo 10. Chapter 10 is the passage that talks about Jesus as the good shepherd. Entonces recuerde que en el capítulo 10 del Evangelio de Juan es donde habla de que Jesús es el buen pastor. And I think it's important to remember También es importante que se acuerde that when Jesus is talking here, que cuando Jesús está hablando aquí, his audience in this day would be very familiar with these pues things. la audiencia, la gente que lo sintonizaba estuviera muy familiarizado con esto. Because shepherding was a very common trade at this Porque el ser pastores en ese entonces, ese oficio era muy común. point. Let's look at actually chapter 10, verse 9. Bueno, vamos a ver desde el versículo 9, de hecho. Jesus said, I am the door, Jesús dijo, yo soy la puerta, and if anyone enters by me, he will be saved, el que por mí entrare será salvo. and he will go in and out and find pasture. Y entrará y saldrá y hallará pastos. The thief does not come except to steal El ladrón no vino sino para robar, and to kill para matar and to y destroy. para destruir. I have come that they may have life, Yo he venido para que tengan vida and that they may have it more y abundantly. para que la tengan en abundancia. So right there we see in Jesus' ministry, Entonces ahí nosotros miramos en el ministerio de he's making a Jesús, promise Él está haciendo una promesa. that he has come to give us Y life la promesa es de que Él ha venido a darnos vida and more abundantly. y aún una vida muy And the abundante. idea of abundance Entonces la idea ahí de abundancia is being filled with good es things. de ser llenado con cosas muy It's buenas. not necessarily speaking of material Entonces no things, necesariamente habla de cosas materiales, because the more material things that we get, porque entre más obtenemos cosas materiales, the more likely we are to become selfish. somos más propensos a ser egoístas. So some people God blesses materially, Entonces algunas personas Dios las bendice materialmente, other he blesses in other ways. pero a otros los bendice de otra But manera. nonetheless, that filling, Pero sin embargo, esa that llenura, abundance, esa abundancia, is a life that is filled with Jesus. es una vida que está llena de Jesucristo. In the book of Acts, chapter 1, Entonces si vamos al libro de Hechos, capítulo 1, this follows the gospel stories, eso continúa a los evangelios. and it occurs, this passage, shortly after the resurrection Y of también Christ, este pasaje que vamos a leer sucede después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. at the feast of Pentecost. ¿Se acuerda cuando estaban en la fiesta de That was Pentecostés? the time frame. Eso es más o menos cuando está sucediendo esto. And so what happens here in verse 3, Entonces lo que sucede aquí en el versículo 3, Jesus is making yet another promise. Jesús aquí está haciendo otra promesa. And I want to read through this. Quiero leerlo, ¿ok? It says in verse 1, chapter 3, or chapter 1, verse 3, Hechos capítulo 1, versículo 3 al 5. to whom he also presented himself alive A quienes también después de haberse presentado vivo, after his suffering by many infallible después proofs, de muchas pruebas indubitables, being seen by them during 40 days, apareciéndoseles durante 40 días speaking to the things pertaining to the kingdom of God, y hablándoles acerca del reino de Dios. and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Y Jerusalem, estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, but to wait for the promise of the Father, sino que esperasen la promesa del Padre, which, he said, you have heard from me. la cual les dijo, ustedes han escuchado de mí, For John truly baptized with water, porque Juan ciertamente bautizaba con agua, but you shall be baptized with the Holy pero Spirit ustedes serán bautizados con el Espíritu not many Santo days from now. dentro de no muchos días. So there's another promise. Entonces ahí hay una promesa. The Holy Spirit was going to be activated in a different way in the church. El Espíritu Santo en ese momento iba a ser activado en la iglesia de una manera nueva. In the Old Testament, we see the Holy Spirit coming upon people, Porque en el Viejo Testamento vemos que el Espíritu Santo venía sobre las personas empowering them to do les the daba things poder that God had called them to do. para hacer aquellas cosas que Dios les llamó a hacer. And at the
Feast of Pentecost. Pero en la fiesta de Pentecostés, Here in chapter 2 of the book of Acts. donde nosotros estamos viendo ahí adelantito en el capítulo 2 de Hechos, This is where the church was born. pues ahí es donde la iglesia nace. The promise of the Holy Spirit La promesa del Espíritu Santo baptized those believers. de bautizar a aquellos creyentes, This happened. que esto sucediera. This was a key event. Entonces esto sucedió, es un evento clave. So as believers in Entonces, Christ, como creyentes en Cristo there is Jesús, a promise hay una promesa. of this baptism of the Holy Y esa Spirit. promesa es del Espíritu Santo, el bautismo. In Acts chapter 2, Entonces, si vamos a Hechos capítulo 2, verse 38. y si vemos del versículo 38, Now Peter, let's get a context. bueno, ahora vamos a agarrar el contexto aquí en Pedro. Peter is addressing the Jewish men at this point. Acuérdense que Pedro está hablándole a los judíos, a los varones judíos, And he delivers an amazing sermon. y les habla un mensaje And it maravilloso. says that they were cut to the heart. Pero dice la escritura que fueron cortados hasta el It was corazón, very effective. porque fue muy eficiente. And they asked Peter, they said, what should we do? Entonces le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos de hacer? See, they were seeking God, ¿Sabe? Estaban buscando ellos de Dios. and they realized Peter had the answers. Se dieron cuenta que Pedro tenía las So he respuestas. said, what should we do? Entonces le preguntan, Pedro, ¿qué debemos de hacer? And verse 38, Mire la respuesta, Pedro. then Peter said to them, repent, Pedro les dijo, and let arrepiéntanse every one of you be baptized in the name of y Jesus Christ, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús para perdón de pecados, and you shall receive the gift y of the Holy recibirán Spirit. el don del Espíritu For the Santo. promise is to you Versículo 39, porque para ustedes And es la to your promesa children, y para sus hijos and to all who are far off, y para todos los que están as lejos, many as the Lord our God para will cuantos call. el Señor nuestro Dios llamare. So now we see that this promise Entonces vemos ahora que esta promesa is reiterated está reiterada from Peter to de these parte de Israelites. Pedro a los israelitas en este momento. And he says, this is for everybody Pero luego dice, hey, esto es para todos, that God calls. a todo aquel que Dios llama. And in John chapter 6, Ahora si vamos a Juan capítulo 6, verse 44, en el versículo 44, Jesus said, Jesucristo dijo esto: no one can come to me unless the Father who sent me draws ninguno him. puede venir a mí, Jesucristo hablando, dice, si el Padre que me envió no lo trajera. And I will raise him up at the last Yo lo day. resucitaré en el día último, en el día postrero. So the idea is that when the Father draws somebody, La idea aquí es de que cuando el Señor Dios acerca a alguien, that is his calling. eso es su llamado de Dios. That person is now led into a relationship with Christ. Esa persona ahora es atraída a una relación So con I Dios. experienced this in Entonces, as a young kid. Yo experimenté esto como un niño. I felt that prompting. Yo sentí ese llamado. But like many people, Pero como muchas I personas, dismissed that lo echamos a un lado, lo hacemos as a un some lado. weird feeling. De alguna manera decimos, es un sentimiento raro. And in time, when I realized this was actually God communicating, Entonces con el tiempo me di cuenta de que sí era Dios, que Dios estaba tratando de alcanzar mi vida. I discovered that the Father was drawing me, Descubrí que Dios estaba, el Padre estaba atrayéndome, that He had a work for me que to tenía do, una obra que A quería plan. que yo hiciera un plan for my life, para mi vida, a path un camino to serve Him. para servirle. And so if that has happened to you, Si eso a usted le ha pasado, if the Father has drawn you si el Padre le ha into llamado that relationship with a Christ, tener esa relación con Cristo then that Jesús, promise of the Holy Spirit is for you too. entonces esa promesa del Espíritu Santo también es para The Holy usted. Spirit is God's presence in us. El Espíritu Santo es esa presencia de Dios dentro de That's how nosotros. this thing works. Así es como funciona esta cosa. He guides us. He Es convicts us. Dios dándonos convicción, guiándonos. He empowers Él us. nos da poder, He gives us vision. Él nos da visión He gives us clarity y nos da mucha claridad to do the things that He's required para us to poder do. hacer aquellas cosas que Dios le está llamando a hacer. And as we obey that call, Entonces al obedecer ese as we llamado, obey the Holy al Spirit, obedecer al Espíritu then Santo, the words of Scripture begin Entonces, to blossom, esas palabras en la Escritura empiezan a florecer en nuestras vidas and we become effective for the y kingdom of empezamos God. a ser eficientes en el reino de Dios. The Apostle Paul, Entonces el apóstol Pablo, he wrote many of the books of the New cuando el Testament, apóstol Pablo escribió muchos de los libros en el Nuevo Testamento, and one of those letters una de esas cartas que escribió was to a church called Corinth. fue a una iglesia llamada Corintios, It was a church that had started in Paul's day, una iglesia que nació en el tiempo de Pablo. and they had a lot of issues. Tenían muchos problemas. And Paul wrote, we have two letters that Ahora, he wrote to them, tenemos dos cartas que Pablo le escribe a esta iglesia, 1st and 2nd Corinthians. primera y segunda
segunda de Corintios. And in 2 Corinthians chapter Y 13, si vamos a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 13, verse 5, it says, versículo 5 dice esto. examine yourselves Les dice Pablo, examínense a ustedes as mismos, to whether you are in the faith. a ver si están en la fe. Test yourselves. Pruébense ustedes Do you not mismos. know yourselves that Jesus ¿O Christ is acaso in no you? se conocen a ustedes mismos y de que Cristo está dentro de ustedes? Unless indeed we are A disqualified. menos que de verdad estés reprobados, But dice. I trust that you will know that we are not Pero disqualified. dice, confío de que ustedes no estén descalificados. So as that calling, that drawing from Entonces, the Father conforme ese llamado del Señor a nuestra vida, leads us to Jesus, nos guía al Señor Jesús. that relationship with Jesus, Pues esa relación con Cristo Jesús it begins to blossom. empieza a florecer. Or we O reject it. tenemos la otra opción de And we rechazarla. try to control it. Y tratamos entonces de controlar ese llamado And I nosotros. believe there's a lot of people in churches. Yo creo que hay muchas personas en la That do iglesia just that. hoy en día que hacen eso. God calls us to great Donde things. Dios nos llama a cosas He grandiosas, calls us to step out in faith. nos llama a dar un paso de fe, He calls us to do a lot of nos things llama para hacer muchas cosas that are geared toward the kingdom of God que in son eternity. guiadas para hacer algo para el reino de los cielos en la The eternidad. things that we're doing now, Porque las cosas que estamos haciendo ahorita, they have profit now, pues tienen provecho but ahorita, also in eternity. pero también nos dice la Escritura que en la eternidad. And so we are a part of God's plan. Entonces nosotros somos ese plan de Dios. And so Paul, questioning the believers, Entonces Pablo aquí cuando está cuestionando a los creyentes, he tells them, les examine dice, yourself. examínense ustedes mismos. This is you looking in the mirror. Porque esto es usted mirándose en el This espejo, is you evaluating your thoughts. evaluándose sus pensamientos He says, is Christ in y you? hace esa pregunta, hágase esa pregunta, ¿está Cristo en mí? That's the key. Esa es la clave, Christ in me. Cristo en mí. And once Christ is in me, Entonces una vez que Cristo está dentro de mí, now my journey with Christ entonces begins. ahora mi viaje con el Señor inicia. I can sit in a church for my whole life Entonces, por toda una vida podemos estar sentados en una and iglesia have no part of Christ. y no tener parte con Cristo Jesús. I can bring my Bible. Yo puedo traer mi Biblia, I can open to the verses. puedo abrirla a versículos, I can sing worship music. puedo cantar alabanzas a Dios. But if Christ is not in Pero me, si Cristo no está dentro de mí, if the Holy Spirit is not doing si His ese work, Espíritu Santo no está haciendo la obra en mí, then I am wasting my time. entonces estoy gastando mi tiempo. But on the other hand, Pero por el otro lado, if Christ is in me, si Cristo está dentro de mí, then my life is in His hands. entonces mi vida está en sus manos And I don't have anything to worry y no about. tengo de nada de qué And preocuparme. we worry about a lot of things Entonces sí today. nos preocupamos de muchas cosas, ¿a poco no? And I want to go to 1 Timothy Quiero ir a Primera de Timoteo and talk about a couple of things y quiero hablar de un par de cosas and ultimately talk about this worrying. y finalmente hablar acerca de esto del temor. So 1 Timothy Entonces we'll be in vayamos a Primera de Timoteo capítulo 4, chapter 4, capítulo 4 de Timoteo, chapter 4, capítulo 4, verse 7. versículo 7. This is the Apostle Paul again, Estamos hablando del apóstol Pablo, quien está hablando otra vez, instructing his young instruyendo pastor Timothy a su pastor joven, es decir, al pastor joven de Timoteo. how to run his Y le está diciendo a ministry, Timoteo cómo hacer el ministerio, how to be a pastor. cómo ser un pastor. So if you're interested in being a pastor Entonces, si usted está interesado or en ser an un elder or a pastor deacon, o un anciano de la iglesia o un diácono, read 1 and 2 Timothy, lea Primera y Segunda de and Timoteo Titus, y también el libro de Tito. because these three books outline a Esos lot of tres ministry. libros hablan muy criteria. bien acerca del ministerio de Dios. So verse 7, Y entonces capítulo 4, versículo 7. Paul tells Timothy, reject profane and old wives' tales, Pablo le dice a Timoteo, desecha las fábulas profanas y viejas and exercise yourself towards y godliness. ejercítate para la piedad o para la santidad. For bodily exercise profits a little, Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, but godliness is profitable for all pero la things, piedad o la santidad es para todo provechosa. having promise of the life that is now Pues tiene promesas de esta vida presente and of that which is to y come. la venidera. So Paul's telling Timothy, Entonces Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, Timothy already he knows has about the Holy Spirit. Timoteo ya sabe, él tiene el Espíritu Santo, Timothy is obedient, Timoteo está siendo obediente and now Paul is instructing y him. ahora Pablo le está instruyendo. He says, work towards Le dice, godliness.
por favor ejercítate a la santidad. because it's profitable now. Porque eso te es de ventaja, te hace provecho ahorita, It's profitable in this present life es provechoso en esta vida, for himself and others. para ti y para otros. But it's also Pero profitable in también the es kingdom. provechoso para el reino de los cielos. And that's what we need to be Y focused on. eso is es en lo que nosotros debemos estar not just enfocados. now, No nomás en el ahorita, but everything we're doing now sino todo lo que estamos haciendo ahorita has consequences tiene in consecuencias eternity. en la eternidad. So godliness, Entonces, la santidad, going along with la what he said piedad, with the Corinthians. decir como Examine yourself. lo que les dijo a los corintios, examinándonos. Once I see, yes, Una Christ vez is que in me me. miro, sí, Cristo está Now, dentro de mí. let's work towards godliness. Ahora tenemos que trabajar hacia la santidad. Let's obey the word. Es decir, debemos de obedecer a Let's la obey palabra the de Dios. Debemos de obedecer al Espíritu And then watch Santo. what God does. Y entonces miremos lo que Dios va a hacer. He's going to bless you. Le va a bendecir Dios. In the book of Hebrews, Si chapter vamos 4, al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 1, there's another promise. ahí hay otra promesa. There's a promise in verse 1. Hay una promesa en el versículo 1 It says, "Therefore, since a promise remains of entering his rest, donde dice, temamos pues, no sea que permaneciendo, let us fear lest any of you seem to have come short of it." permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezcan en no alcanzarlo. So you now have a promise of So, rest está hablando in de Christ. que tenemos una promesa de descanso en ese versículo. Jesus picks up on this in Matthew Jesucristo chapter 11, en Mateo capítulo 11 toma este mensaje. verse 28, En el versículo 28 dice esto Jesús acerca del descanso, where as he is teaching his disciples, donde en este momento Jesús en el Mateo 11 le está hablando a sus discípulos he makes this remark that is very well known, y hace este comentario que es muy conocido por muchos. and you probably have heard this. Lo más seguro usted ya lo ha escuchado. But in chapter 11 of the Gospel of Mark, So, en el Evangelio de Mateo capítulo 11, verse 28, versículo 28 dice, Jesus says, "Come to me, venid a mí todos, dice Jesús, all you who labor and are los que heavy están laden." trabajados y cargados. So the idea there is the people who are working hard. Entonces la idea ahí es de las personas que están trabajando duro. They're working and they're heavy laden. They're Están burdened. trabajando tan duro que están bien fatigados, están cansados. This phrase is used of an animal carrying cargo. La idea aquí es, habla de la idea de un animal cargando mucha, carga y está tan cansado. And in those days they had no transportation Bueno, except recuerde animals. que en esos tiempos no tenían transportación moderna como And tenemos hoy en día. Carts that they would pull. Entonces no tenían carros que pudieran jalar. So imagine a donkey, for Entonces, example, imagínese por ejemplo un burro carrying a bunch of merchandise que from está cargando mucha mercancía place. y viene de un viaje largo este burro. that animal's tired. Pues es obvio que la idea es de que el It's burro va a estar muy working hard. cansado, está trabajando muy duro. What does the animal need? ¿Qué necesita entonces ese animal? He needs to stop, Necesita que parar, unload that cargo, necesita que quitarse esa carga and rest y descansar. to become refreshed, ¿Para qué? Para poder ser to refrescado, become strengthened, para poder ser fortalecido to relax, y para poder to relajarse, prepare him for the para next. poder ¿qué? Prepararse para el siguiente paso del viaje. Well, Jesus picks up on this. Bueno, Jesús habla de esto, es lo and que está he hablando. applies the same phrase to us. Y trata de aplicar, no trata, sino que aplica esta frase a nuestras vidas. I know you're working. Dice, yo sé que estás trabajando, I know you're burdened. yo sé que estás cansado, But come to me. entonces ven a mí. And he says Y that dice, venid a mí I will give you rest. y yo les haré descansar, And o so, yo les daré descanso. so as we're looking at this Entonces al estar mirando esto and we're studying what this is all about, y estamos estudiando de qué se trata esto, we understand that rest in Christ, estamos entendiendo que ese descanso en Cristo Jesús, that's where we stop our labor. ahí es donde nosotros paramos That's nuestra where we labor. unload our baggage. Allí es donde nosotros quitamos nuestra carga And he gives us rest. y Él nos da descanso. He refreshes Él us. nos refresca. He strengthens us. Entonces nos fortalece. And in that passage in Hebrews, Entonces en ese pasaje en Hebreos, then there's a promise to enter into that bueno, rest. hay esa promesa de poder entrar a su descanso. And the idea is not just physical rest. Entonces la idea ahí no es de que nomás es un descanso físico, It's the idea of I've worked hard for God. sino que es la idea de que he trabajado duro and para I'm Dios. frustrated. Estoy I frustrado don't see a lot of y benefit. no estoy viendo ahorita I'm mucho getting tired. beneficio, me estoy cansando. And he says, no, Y Jesús stop. dice que no, párate, Relax. relájate, Let me take your burden. déjame tomar tu
tus cargas. I'm going to give you rest. Te voy a dar descanso. And in that midst of that rest, Entonces, en medio de ese descanso, there's peace. hay paz. And so he gives us his Entonces, peace. aquí nos da su paz. He continues and he says, Continúa take y my dice yoke ese. upon you. Dice, llevad mi yugo sobre ustedes. And the yoke is that piece of wood that goes across the El animal's back yugo era ese palo, esa tabla que le ponían a dos animales para unirlos. that you steer the animal with. La yunta, diríamos quizás, donde estás usando la yunta para dirigir a los animales. So Jesus says, take my yoke Entonces upon Jesús you. está diciendo, toma mi yunta o toma No, no. ese palo que unía a los animales. Let me steer your En life pocas palabras está diciendo, deja que yo controle tu vida and learn from me. y aprendan de mí, dice For I am Jesús, gentle and lowly in porque heart, yo soy manso y humilde de and corazón. you will find rest for your soul. De esa manera hallaréis descanso para For vuestras my almas. yoke is easy and my Dice, burden porque mi is yugo light. es fácil y ligera mi And I carga. have learned this over the Entonces years, yo he aprendido esto a través de los años, that Jesus, his yoke is easy que la carga del Señor Jesús es ligera and it is light. y es liviana. Some of the things that he asks us to do, Entonces algunas de las cosas que Jesús nos pide some of the hacer, things we read in the Word, algunas de las cosas que leemos en la they're Escritura, difficult, son difíciles, but not because he makes it pero difficult. no son difíciles porque Él lo hace They're difícil. difficult because we don't want to do it. Son difíciles porque no las queremos hacer. But as we trust in him, Pero al confiar en Jesús, as he steers our al lives, dejar que Él dirija nuestras vidas, we'll find that his yoke is indeed pues nosotros vamos a encontrar que en verdad sí, su yugo es fácil y ligera, su carga is light. es ligera. And let's finish up with Vamos a terminar John. entonces con Primera de Juan. 1 John chapter 1. Si vamos a Primera de Juan capítulo 1, We're going to be 1 John chapter 2. perdón, vamos a estar en Primera de Juan, es de las últimas cartas, en el capítulo 2. 1 John chapter 2. Primera de Juan capítulo 2. John wrote the Gospel of John. Acuérdense que Juan, la primera carta, pues es Juan, el apóstol Juan quien está escribiendo esta carta. He wrote the book of Revelation, Escribió también el libro de Apocalipsis and he wrote 3 letters. y escribió 3 This cartas. is the first of the 3 letters, Esto es una de las 3 cartas que escribe el apóstol Juan. inspired by the Holy Spirit, Todos inspiradas a través del Espíritu Santo. and all profitable as is all Y Scripture. todas provechosas, obviamente, como es toda la escritura de Verse Dios. 24, Pero mira el versículo Chapter 24 del capítulo 2 en esta carta. John says, "Therefore let that abide in you which you have heard from the beginning. Mire lo que dice, lo que han oído desde el principio permanezca en If ustedes. what you heard from the beginning abides in you, Si lo que han oído desde el principio permanece en you also ustedes, will abide in the Son and pues in the Father. también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. And in this is the promise that he Y esta es la promises, promesa que Él hizo, eternal life. la vida eterna. That is the ultimate promise. Eso es la promesa más grandiosa. The hope that we have Porque here esa esperanza que nosotros tenemos aquí is that in eternity es de que en la eternidad we're going to be with Jesus. nosotros vamos a estar con Cristo There Jesús. is life after death. Si hay vida después de There la is an muerte, existence and a purpose hay for una us. existencia y hay un propósito para nuestras And vidas. everything that we read in Scripture, En todo lo que nosotros leemos en la Escritura, it points to the fact todo that that's eso going to be a good time apunta a que todo eso va a ser grandioso y vamos a tener un buen for tiempo the children of God. para los hijos de Dios. So, are you a child Entonces, of God? ¿es usted un hijo de Dios? Is Christ in you? La pregunta es, ¿está Cristo dentro de usted? Are you working towards godliness? ¿Está usted trabajando hacia la santidad? Are you entering into His rest? ¿Está usted entrando a su descanso de Dios? Do you have eternal life? Y lo último, ¿tiene usted descanso, la vida eterna? If you do, Si usted la tiene, then my message to you today entonces mi mensaje para usted hoy is to press on. es de que usted continúe adelante. As Paul also told Timothy, Como como Pablo le dijo a Timoteo, fight the good fight. pelea la buena batalla. If you're not sure, Si usted no está seguro, segura, you don't know if Christ is in you, si usted no sabe si Cristo está dentro de then usted, that's between you and Him. entonces eso es entre usted y Dios. So at this time, just Pero say, Lord, para este punto usted dice simplemente, I believe. Señor, yo creo, Fill me with your Spirit. lléneme con su Espíritu I want to Santo. know I'm a child of Yo God. quiero saber que soy un Forgive hijo me o una for my hija de Dios. Perdone mis pecados. I want to serve you. Yo quiero I servirle. want this hope. Yo quiero esta esperanza. I need rest. Necesito descanso. And if you're sincere, Si usted es sincero, you're going to get it. usted la va a obtener. So thank you for watching. Entonces, gracias por mirar. God bless you. Dios le bendiga. Until next time. Y we'll see hasta you la later. próxima vez nos miramos. Amen. Amén.